y cosas inesperadas aquí, solo aquí. En este podcast. A ver, y vamos a definir entre nosotros, ¿cómo definimos la diversidad cultural? Bueno, en mis palabras, la diversidad cultural, como lo dije al comenzar este podcast, es que no solo hablar de costumbres, sino también de entender a la persona. Aquí también hablamos de valores, de empatía, ya que tenemos que respetar la diversidad y las culturas y costumbres de nuestros prójimos, que es muy importante saber que tenemos que respetar, ¿verdad? Sí, no hay una sola forma de ser o vivir. Y cuando respetamos esas diferencias, crecemos todos en general. O sea, somos una sociedad junta, vivimos por igualdad aquí. Me encanta esa idea. Pues también ya les cuento, chicos, que todos comemos igual, bailamos, hacemos todo, hacemos lo mismo. Y eso se siente a veces hasta aburrido. Sí, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con cada una de ellas. Como sabemos, el Ecuador es un lugar muy abierto, con una paleta de colores, multidiverso. Así que, ¿por qué tener tantas barreras? No? Todos somos nosotros. Sí, chicos, y les cuento que yo encontré un dato muy importante. ¿Sabían ustedes que hay más de 7.000 lenguas en el mundo? O sea, 7.000. Yo no lo sabía. Wow, pero estamos en peligro de que puedan desaparecer. Si han escuchado eso de que las lenguas pueden desaparecer, va a llegar un momento de eso. Es como perder una forma de ver el mundo, chicas. E incluso a veces nosotros aquí, nuestra lengua es quichua, ¿verdad? Somos ecuatorianos, pero yo no la conozco. ¿Algunos de ustedes? No, solamente unas pocas palabras. Por ejemplo, taita, Guamra. guambra, ¿Cómo dice? ombligo, pulpo. Ah, de verdad. Sí, Yo lo tengo que aprender en la escuela. Esta es Yacatacha, Incapaz, Yachachi. Significa educamos para tener paz. Yo ni sabía. Nosotros tampoco conocemos su forma de vestir. En cambio, mi papá cuando ahorita con eso de la delincuencia me dice shua, shua. Y él me dice que eso significa nada. Ese es una shua. Sua. Sí, es interesante. Similado con Shuar, pero no es lo mismo. Exacto. Pues esto, a veces nosotros nos coincidimos mucho a esto porque ya pensamos que todo gira alrededor de las culturas y dominamos. Yo creo que esa es una riqueza que debemos cuidar, porque como dije anteriormente, que eso podría desaparecer en cualquier momento. Entonces, creo que sería importante. También, no solamente en el tema de social, sino también educativo. Ustedes también han escuchado que muchas veces, no sé, hay una pequeña parte de bullying, dirían así, como estamos hablando de la diversidad cultural, ¿verdad? Pero a veces no respetamos al prójimo. No sé si han escuchado casos, en mí sí he escuchado muchos casos, algunos ustedes pueden comentar. Yo he visto casos de los niños que los indígenas en la escuela no pueden hablar de su propio idioma. Esto sería como racismo, porque nos estamos burlando de las lenguas, no respetamos a los demás en cómo se visten, cómo hablan, cómo estamos juzgando. Sin embargo, esas son nuestras raíces, deberíamos de Eso no debería pasar. No. Claro, o sea, especialmente si nos ponemos a pensar, la mayoría de estas cosas pasan en el ámbito educativo. Esencialmente en los niños, porque conocemos que los niños a veces no tienen desarrolladas unas habilidades, digamos, por ejemplo, la empatía. Muchos dicen, no, hay gente tal, por ejemplo, como nos conocemos aquí, más que el mono, que esto. Ellos lo dicen desde un punto de vista, digamos, ingenuo, ¿no? Pero a otro estudiante le puede afectar bastante. Que la realidad es esa, por eso toco este punto, porque mayormente esto se presenta dentro de la educación, dentro de una aula de clase. Por eso es importante, incluso el que haya unas recomendaciones. Pero no sé si podemos comentar algo más sobre el tema y después de darle recomendaciones para poder. Pero antes de eso, yo también quiero apoyar algo. Que hoy en día tampoco no solo se ve, ¿cómo se dice? Con los ecuatorianos, sino también en los migrantes, ¿verdad? Los migrantes. Por ejemplo, tenemos muchos hermanos venezolanos que han venido así acá a Ecuador y a veces ahorita se les está haciendo feo porque dicen que entran a robar a nuestro país y lo queremos sacar fuera de este país. Entonces también se ven los migrantes de eso. Sí, exactamente, es verdad, eso es muy importante, pero saben más porque está pasando bastante y no debería ser así porque como vuelvo y repito, todos somos uno solo, especialmente no creo que un ecuatoriano vaya a otro país sea tratado igual. Ay, no vamos a querer que nosotros como ecuatorianos nos traten de esa manera en otro país, creo yo, es mi opinión. También. Ya, entonces ahorita vamos a entrar con algo muy importante.
Muy buenas tardes, es un placer pues compartir con ustedes esta tarde para tratar el tema de diversidad cultural. Ya. Pero cuéntenos un poquito sobre usted qué entiende sobre diversidad cultural. Bueno, al hablar de la diversidad es la variedad, lo diverso que tenemos nosotros también por cultura. Entonces, dentro de nuestro Ecuador, nosotros somos un país rico en cultura. Tenemos nuestras regiones, tenemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía que es muy variada, a pesar de que somos un país muy pequeñito, somos en realidad ricos culturalmente. Y en realidad debemos siempre, como ecuatorianos, sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Eso suena muy bonito. Y cuénteme, ¿usted ha tenido algún tipo de discriminación en el entorno escolar? Gracias a Dios no, pero sí he sido testigo dentro de mi labor como docente, en el tiempo que fui docente de primaria, cuando en realidad había niños, niñas que hacían bullying a ciertos compañeritos por su origen, ¿ya? Por su color de piel, por su vestimenta, por de pronto la forma en que hablaba, que se expresaba, porque era de pronto de una región distinta de nuestro Ecuador y ellos los etiquetaban. Entonces, ese bullying afectaba a los niños. Entonces, he sido testigo cómo les afecta, pero no, a mí no me ha afectado porque no ha habido esa discriminación hacia mi persona, gracias a Dios, pero en sí, esas etiquetas, tomemos en cuenta que el niño, su primera escuela es del hogar, entonces debemos trabajar como docentes con las familias para que se eliminen esas etiquetas y ese bullying por el color de piel, por el origen étnico del niño, del estudiante del colegio. Master, ¿y usted qué estrategias utilizaría para que los alumnos sean incluidos y para que no haya este tipo de discriminación? Primeramente, nosotros sabemos que dentro del aula debemos trabajar de manera cooperativa, de manera colaborativa, en donde la participación, la interacción de un niño con otro, el diálogo con los padres, primeramente, cuando hay una discriminación, una etiqueta dentro del aula, con quienes tenemos que hablar es primeramente con los padres, porque todo problema se debe cortar de raíz. ¿Cuál es la raíz? La familia. Entonces, si nosotros no hablamos con la familia, que viene a ser nuestra aula de clases, pero con los padres de esos niños, y hablarles claro de que cómo deben ellos llegar a los niños y que desde casa a la escuela hablemos el mismo idioma, hablemos de la misma manera, haciéndoles notar lo bueno y lo malo de cómo se siente un niño siendo discriminado y etiquetado dentro del aula de clases. Es como dicen que la familia, en este caso, los estudiantes, los directivos, los docentes, tienen que siempre estar conectados, porque de eso depende la función, ¿verdad? Que todo fluya y en este caso, como usted dijo, que los padres de familia es un pilar fundamental, no solamente los docentes, porque desde casa nosotros nos formamos, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros como padres de familia y nosotros como futuros docentes que estamos aquí, ayudemos a que esto cambie. No digo que de hoy a mañana va a cambiar, no, pero podemos hacer de poco a poco. Usted como docente, ¿usted ha visto que se ha visto en gran cantidad ahorita la discriminación o es menos la discriminación hoy en día? Bueno, la ventaja ahora, y si nos damos cuenta, como ecuatorianos nos discriminamos. Ahora lo que pasa es que hay diversidad cultural, pero por las diversas naciones que han venido a radicarse en nuestro país. Entonces, si nos damos cuenta, pues bueno, ellos no se complican con ello, pero el ecuatoriano sí, y eso es lo negativo. Entonces, trabajar desde la escuela, primeramente el respeto, no solamente a la diversidad cultural que tenemos como nación, sino también el respeto a la diversidad de personas de otras nacionalidades que vienen a nuestro país y que ya comparten con los niños desde la escuela
Entonces, aprender también y radicar esos valores como nación desde nuestros niños en el aula, con nuestros padres de familia. Entonces, vamos a ir poco a poco respetando a ese niño de tez morena, a ese niño que utiliza de pronto un anaco, un niño que utiliza de pronto la vestimenta de un poncho propio de un grupo étnico de nuestro país, de pronto utiliza un sombrero porque viene de otra parte de nuestro país, que no avergonzarlos. Cuando hay la burla, cuando hay la etiqueta, es cuando el origen de ese niño se torna negativo, porque quieren ser aceptados, cuando en realidad somos de un mismo color y debemos aceptarlos con esa diversidad. ¿Usted ha vivenciado algún caso de discriminación durante sus años de docencia? Claro, sí. He vivenciado como una niña de tez blanca rechazaba al compañero porque era de tez morena. Entonces, cuando la niña lo rechazaba y lo etiquetaba de que eres negro y por eso me vas a ensuciar y que no me gusta sentarme contigo porque eres negro y yo no me siento como un niño negro, entonces, ¿qué es lo que pasaba? El niño lloraba, estaba siendo rechazado. Él no sabía por qué No entendía y era de un color negro, pero él era orgullosamente afroecuatoriano. Sí, porque me hace acordar, incluso he visto un experimento que le preguntan a una niña, le ponen dos lápices, el color piel que le decimos nosotros, y le preguntan a la niña de tez morena, ¿cuál es el color piel? Ella señala el color magenta. Y digo, ¿pero por qué? Porque ella no se identifica también como un color, o sea, como algo normal. ¿Por qué específicamente decir que el color piel es blanco? Pues el color piel va a depender del contexto, porque vamos a pintar también. Prácticamente es bien conflictivo en ese sentido lo que entra ahí. Claro, entonces, ¿quiénes tienen que trabajar esto en casa? Los padres, en la escuela, los docentes, pero padres y docentes hablar el mismo idioma y de manera clara para que los niños no normalicen ese rechazo, sino más bien transformen ese momento y el entorno sobre todo, pero va a depender de los adultos. Bueno, Máster, para finalizar esta interesante conversación que hemos tenido, yo quiero que hagan unas pequeñas recomendaciones a los docentes. Bueno, primeramente, la primera recomendación, enseñarles esos valores importantes como el amor, el respeto, enseñarles también la empatía, porque eso es importante enseñarles a nuestros niños desde el aula, porque si yo etiqueto a un compañero y lo estoy haciendo sentir mal, ¿te gustaría que te hagan sentir mal a ti? Entonces esa empatía tiene que enseñarse desde pequeños. No normalizar esa burla, ese bullying entre los niños, no, porque el niño no se da cuenta, los niños se dan cuenta de todo. Y como en casa se normalizan las cosas, entonces él lo replica en la escuela. Y ahí es cuando en realidad se dan esas etiquetas, se dan esos problemas entre niños, ese rechazo a ese grupo étnico, esa burla, y no se toma como importante estas fechas dentro de sería dentro de nuestras costumbres de tomar en cuenta fechas cívicas, porque estoy recordando la fundación de tal parte de mi nación. Entonces, ahí es cuando nosotros, desde nuestra labor docente, hacerles notar lo importante, lo esforzados que han sido todos los miembros de ciertas comunidades para poder defender ¿qué? Sus derechos. Antes, por ejemplo, en las leyes no se veía en sí todavía el incluir a los niños de otros grupos étnicos. Se lo veía extraño, pero no. Nosotros sabemos que todos somos iguales, del color que seamos, somos seres humanos, y ese amor y respeto debe fomentarse en casa, en la escuela, enseñar dentro de nuestra programación en nuestra área de sociales también, pues enseñarles
lo importante que es celebrar esas fechas cívicas y no por el hecho de hacer una fiesta donde haya bombos y platillos, sino en sí lo importante y la historia que tiene esa fecha cívica detrás y quiénes se esforzaron y por qué se esforzaron para defender deberes y derechos de quienes, de los nativos de esos lugares. Muchas gracias, más. Gracias. Un gusto tenerlo en nuestro podcast. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y ayudarnos en esta charlita, porque hoy en día no sabemos mucho de este tema, entonces necesitábamos dar a la gente saber este tema importante. Muchas gracias. Estamos de regreso. Pues ahora vamos a hablar un poquito de cómo fomentar el respeto. Pues bueno, para mí la clave está desde la educación, porque ya desde pequeñitos nos enseñan lo que es el respeto y los valores. Y también en cosas pequeñas, por probar una comida nueva, sería aprender una palabra o otro idioma o escuchar música diferente de nuestra nación, ¿verdad? Claro, o simplemente si ve un acto de, por ejemplo, como vemos, discriminación comúnmente, no ser parte de ellos, chicos, eso no se hace, sino que simplemente cada uno incluso puede ser parte de ellos, pero para hacerles dar cuenta que eso está mal, porque si nosotros seguimos fomentando eso, digamos, algún día vamos a crecer y nuestros hijos lo van a seguir haciendo, entonces se va a normalizar y eso no es así. Dense cuenta que algunos de ustedes no les gustaría estar en esa posición, así que chicos, eso no se hace. Y bueno, comentando lo de Aaron, como él lo dijo, nosotros somos un espejo hacia nuestros familiares. Incluso si somos padres, nosotros somos el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Y tenemos que ser parte del cambio, no estar ahí. ¿No tienes que? Sí, celebrar lo diferente, en vez de juzgar, de decir no, tenemos que unirnos y porque nosotros sabemos que unidos somos más fuertes. Yo he aprendido que la diversidad no es algo que se tolera, es algo que se celebra. Sí, muy bien lo que dice, se celebra, porque todos somos una sola nación, todos somos seres humanos y simplemente, y así, decirlo así, el respeto, sobre todo. Exacto. Estoy de acuerdo con ustedes, porque desde pequeños nos inculcan lo que es los valores y eso debemos de nosotros seguir con el fruto hacia nuestros hijos y hacia la generación que sigue. Claro, por eso incluso cuando entramos a clase, nosotros como docentes, eso es lo principal que se hace, se dice al chico, si ustedes me quieren, respétenme, si ustedes se quieren, respeten a sus compañeros, porque cada uno de ellos es importante. Exacto. Esa es la frase común que les dice. Sí, y es por eso que estamos aquí, porque creemos que la diversidad es parte de nosotros, está en nuestras raíces incluso, porque somos diferentes, pero no por ser diferentes tenemos que juzgar a los demás, porque simplemente que tú tengas rasgos diferentes nos hace únicos como personas. Exacto. La diversidad cultural es una oportunidad, como tú dijiste, ¿verdad? No es un problema eso. Y para nosotros no lo es, tenemos un claro ejemplo aquí que María de Quito. Ella tiene raíces colombianas. Entonces, su papá, su mamá también, o sea, son de diferentes raíces y aquí, o sea, respetamos todas nuestras culturas aquí. Convivir. Costumbres, vestimentas, Ser empáticos. vocabulario. Sobre todo la empatía, como dijo Henry. ¿Cómo pueden discriminar a alguien sin conocerlo? Es algo... Es como dice el dicho, ¿no? No juzgues un libro solo por su portada, sino tenemos que leer el contenido para ver cómo es las demás personas, ¿no? Porque entre más conocemos, o sea, porque entre más conocemos nos damos cuenta de que estamos en un país multicultural y aprendemos todos y cada uno de nosotros aprendemos de los rasgos diferentes que todos poseemos. Bueno, este tema ha sido muy importante. Y para finalizar este podcast, pues le voy a dar un mensaje. Que seamos parte del cambio, como ya lo había dicho. Respetemos a nuestro prójimo. Seamos más empáticos. Toleremos a los demás. Y saber que la diversidad cultural es rica y diferente. Pero sí, como seres humanos tenemos que aprender a respetar. Pues bueno, si te gustó este podcast, este episodio, compártelo. Y si aprendiste algo nuevo, cuéntanos y déjanos en los comentarios y cuéntale a alguien más. Ya chicos, como saben muy bien, el respeto se aplica todos los días y se lo aprenden todos los días.